en la vida de todo ser humano hay un antes y un después. Son hechos que van marcando la pauta de lo que vamos haciendo. En el caso de nuestro invitado de hoy, ese hecho pasó el 23 de agosto del 2018. En agosto de este año, en pocas semanas más, pues van a ser ya 5 años desde que se ha visto envuelto en una verdadera pesadilla. Estamos hablando de David Velastegui, quien estará en cadena hoy durante los siguientes 60 minutos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que nos estén viendo alrededor del mundo. Antes de pasar con nuestro invitado y de dar paso ya a la entrevista, quiero presentarles un pequeño reportaje cronológico de los hechos, cómo han ido sucediendo con las fechas, para que pongamos un poquito de antecedentes y ustedes puedan entender de qué se trata este caso. Este es uno de los videos aficionados que circula en redes sociales, donde se observa que un uniformado dispara a un ciudadano. Esto ocurrió hoy en la mañana en el control de Mascarilla. Secuestró la grúa con el vehículo accidentado e intentó llevarse por la fuerza. Con estos antecedentes, pues los policías piden el refuerzo de personal. Y en esta situación, pues hubo un enfrentamiento con la policía. Según el doctor Fernando Aro, fiscal de turno en Ibarra, quien estuvo a cargo la madrugada del 24 de agosto en la audiencia de formulación de cargos en contra del uniformado David B., de 31 años, que disparó a Andrés P., asegura se tomaron todas las precauciones necesarias según las evidencias oficiales. Obviamente se tuvo que formular cargos por el delito de homicidio establecido en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Pienso que deben darle libertad al policía porque él nunca disparó a nadie con alguna mala intención. Finalmente, después de las 8 de la noche, terminó la audiencia y las conclusiones fueron de ambas partes. Existen suficientes elementos que nos hablan de la muerte de Andrés, que creo que eso no se necesita ser técnico jurídico como para saber. Se concluye plenamente que es directa la responsabilidad del procesado en esta causa. Que el señor juez, si administra justicia, tendrá que dar el sobreseimiento. Si nos llama a juicio, tendrá que excluir las pruebas que han sido indebidamente obtenidas, que ese es el basamiento de la defensa. Tú no me puedes pedir un llamamiento a juicio con una prueba que es nula, que es viciada. Después de más de 2 horas de diligencia, el juez del caso resolvió el llamamiento a juicio al policía involucrado en los incidentes suscitados en el control integrado de Mascarilla. Las diligencias están concluidas. Existe una investigación completa, existe un anuncio probatorio contundente que demuestra lo que sucedió ese 23 de agosto, es decir, la desproporción policial. He sido amenazada por parte de la madre del hoy occiso, amenazada inclusive de muerte, y esto ha sido frente al mismo fiscal, el cual jamás ha hecho nada y ha hecho caso omiso. Después de 1 hora de antecedentes del caso, 2 de los 3 miembros del tribunal sentenciaron a 3 años, 4 meses de prisión a David Velastegui por extralimitación en ejecución de un acto de servicio, según el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía deberá analizar sus acciones. Está declarado culpable, pero esto no termina aquí. Decepcionado del tribunal. Solo una persona actuó dentro de lo legal, dentro de lo que corresponde y con un criterio bastante lógico de acuerdo a todo lo demostrado en las audiencias. Los abogados de las partes involucradas ofrecieron apelar la condena en los próximos días. Volver a ver estas imágenes a mí definitivamente me impacta porque después de un tiempo revivir esos hechos a mí me pone la piel de gallina. No quiero ni imaginarme lo que debe sentir David Velastegui o estar en los zapatos de David Velastegui en estos momentos, casi 5 años después. David, ¿cómo le cambió la vida a raíz de ese 23 de agosto de 2018? Muchas gracias por tu invitación, mi querido amigo, y muchas gracias a todos quienes conforman este medio digital tan prestigioso como es La Naranja. Pues en el 2018 mi vida dio un giro de 180 grados porque todo se me vino encima, por realizar mi trabajo, por cumplir con la misión constitucional encomendada a los uniformados. Sí, en el 23 de agosto del 2018, pues al ejercer mi profesión, mi procedimiento, pues terminé siendo yo el detenido y procesado en este caso. Me estaba conversando usted antes, tras cámaras, que pues cuando usted se despertó ya estaba en el centro de salud de la policía, tenía una herida en la cabeza, estaba golpeado, desorientado.
¿Cuáles fueron las cosas que se le vinieron a la mente en ese momento cuando ya le explicaron lo que había pasado? ¿Usted se acuerda de todo lo que pasó antes y qué fue lo que vino después? Bueno, antes en el procedimiento sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque yo fui objeto de golpes, apuñalaron mi chaleco, golpearon mi casco, fisuraron mi casco, y también fuimos objeto con mis compañeros de las acciones que atentaron contra nuestra vida, contra nuestra integridad. Entonces, en ese momento, yo hasta un punto llego y pierdo la conciencia. ¿Por qué? Porque por los golpes y por el estado en que me encontraba, yo salgo desorientado, ¿sí? Y recuerdo ya cuando estoy en el dispensario médico de la Policía Nacional. Cuando ya me están suturando la herida, me están tratando de calmar, pues ahí yo reacciono y me doy cuenta de lo que está sucediendo. En realidad, ya en ese instante, pues al escuchar que una persona fallece en un procedimiento, que una persona que está infringiendo la ley fallece en un procedimiento, pues es duro. ¿Cómo podemos entender que esa mañana, cuando se suscitaron los hechos, primero hay el robo de un vehículo, segundo se encuentra material que no debía estar en uno de los vehículos involucrados, y cómo se entiende que ninguna persona esté detenida de la otra parte después de que se infringió la ley una y otra vez? Es una cadena de infracciones prácticamente. Sí, es una cadena de delitos, es una cadena de delitos, y pues ese es el sistema de justicia que tenemos, ¿no? A lo largo de estos ya casi 5 años se ha venido sentenciando a David Velastegui y detrás mío también a los uniformados por el accionar, pero no se ha juzgado y no se tiene ningún detenido de la quema de un cuartel, del secuestro de una wincha, de el robo de esa camioneta. ¿Y están identificadas las personas que quemaron, por ejemplo, que quemaron el cuartel? O sea, sí. ¿Existe durante todo el proceso, cuando usted fue parte de todo el proceso y estuvo en primera fila, qué se dijo sobre esos hechos? ¿Por qué no se les ha dado la importancia que deben tener? Sí están determinadas las personas que fueron. Está abierto los procesos, pero tenemos un sistema de justicia muy veraz, pero cuando le interesa o contra quien le interesa ejercer. En este caso, contra los uniformados, ¿no? Contra los uniformados hemos visto, no solo en mi caso, sino en varios casos, en muchos casos, que el sistema de justicia, pues a la gente uniformada, a quien ejerce su profesión, su misión, pues sentencia con todo el rigor de la ley, ¿no? Pero a los infractores de la ley, que debería ser así, pues los tenemos en libertad. En el caso de David Velastegui tenemos algunos antecedentes. Este caso se ha vuelto mediático y también se ha vuelto político, a pesar de que eso no debería ser así. ¿Por qué se vuelve mediático? De una forma a usted le favorece, porque en el momento en que la opinión pública comienza a ejercer un poquito de presión, todo comienza a actuar de diferente forma. ¿Pero por qué se vuelve un caso político? A ver, mediático se vuelve a raíz de que en mi proceso, en mi caso, los policías comienzan ya a tener ese temor de actuar. ¿Por qué? No por no servirle a la ciudadanía, sino por el temor de ir detenido, de ir preso, ¿sí? Muchas veces se decía en ese entonces que el policía o tenía que terminar muerto en manos de la delincuencia o tenía que ir preso por cumplir con su misión. Recordemos el caso de Ana Carolina, otros eventos aquí en Imbabura que se dieron. Entonces la comunidad, sí, los imbabureños, los ibarreños, y después se fue sumando el país entero en el apoyo, no a David Velastegui, sino en el apoyo a la Policía Nacional, sí, porque todos ciudadanos queremos, yo soy un ciudadano más, y queremos vivir seguros, queremos vivir en paz, ¿no? El caso Mascarilla marca un antes y un después en la provincia de Imbabura dentro de los hechos violentos. A raíz de ese caso comienzan a suscitarse una serie de situaciones bastante desagradables, y por eso justamente es que desemboca en el decreto recientemente firmado por el presidente, en donde a la policía ya se le permite tener cosas que normalmente nunca debieron quitarles, ¿no? Como el derecho de llevar su arma para defenderse en caso que sea necesario. ¿Usted qué piensa en cómo ha ido evolucionando esto, y si su caso
tuvo algo que ver en las decisiones tomadas a nivel político. A ver, para concluir con la anterior pregunta, se vuelve político por las mafias mineras que hay aquí en el país. Lamentablemente en la provincia de Imbabura es una provincia muy rica, ¿no? Por las minas que tenemos acá en Buenos Aires. Y es triste decirlo así, pero se ven inmersas muchas autoridades en ese ámbito de la minería ilegal, ¿no? Entonces, sí, mi caso tiene que ver. Mi caso tiene que ver en la reforma del artículo 30.1, cuando la doctora María Paula Romo, en ese entonces como ministra del Interior, pues busca esta reforma, ¿sí?, del deber legal, del deber cumplido, ¿sí?, para que los policías desde ese entonces se puedan defender en libertad, porque nosotros como uniformados salimos a trabajar a las calles, no salimos a afectar a ninguna persona. Y también últimamente en el nuevo reglamento del uso ya cambia del uso no proporcional, ya no es proporcional, ahora es del uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo se puede comprobar eso? En el caso suyo, por ejemplo, bueno, en su caso hay imágenes, ¿no? Queda muy poco a la imaginación y muy poco a la duda de cuál fue el proceder y cómo se actuó. Pero en un caso en donde no existan imágenes o no existan ese tipo de pruebas, ¿cómo se puede comprobar que el policía hizo uso de ese derecho? Ya, eso cambia porque hoy se califica la intencionalidad de hacer daño del infractor de la ley. Y el policía, al momento de que observa o puede ya palpar esa intención negativa, esa conducta violenta de una persona, el policía ahora ya está habilitado a realizar su procedimiento, incluso haciendo uso de su arma de fuego o de la última instancia, que es el arma letal. ¿Sí? Antes no se veía eso, antes no estaba calificado en la ley, tenía que ser proporcional, decía la ley, tenía que ser proporcional. Y al decir proporcional dejaba muchas interpretaciones de los juzgadores, ¿sí? Y como seres humanos que son también, pues muchas veces las interpretaciones eran erróneas, ¿sí? No podemos nosotros calificar en que te tomo como ejemplo, en que tú portes un arma, pero que seas una persona correcta, y que otra persona porte un cuchillo o un desarmador, y que sea un infractor de la ley, y con ese desarmador termine con la vida de alguien. Entonces hoy se califica la intencionalidad de hacer daño, ¿sí? Ya no la proporcionalidad, la intención de hacer daño, la conducta violenta, ¿sí? Las acciones negativas de un individuo, esas son las que se califican, y esperemos que se sigan calificando así. El policía está para proteger y servir. Si usted tiene cualquier comentario, abajo están las redes sociales tanto de nuestro invitado como la nuestra, para que ustedes den sus opiniones, comenten y pues también intervengan en este espacio. El proceso sigue a pesar de que ya se declaró su inocencia, pero el caso está aún lejos de cerrarse, David. ¿Cómo se enfrenta a una situación como esta? En el caso suyo, su familia, sus hijos, su esposa, porque cuando uno se mete con abogados, que a todos nos ha pasado alguna vez, y en el sistema jurídico de este país, a veces da ganas de botar la toalla. ¿Le ha dado ganas de botar la toalla alguna vez y pase lo que pase ya cerrar el capítulo? Muchas veces. Muchas veces, no solo a mí, también a mi familia, pero lo ha hecho. Gente que ha estado al lado mío, es triste decirlo, lo ha hecho, ¿no? Desde el inicio, porque uno pasa de ser el héroe de los hijos a ser un detenido más, a ser un preso más, ¿sí? Entonces, en ese momento, créeme que es tan duro para el ser humano, porque es como que has muerto para muchas personas, ¿no? Porque, dicen que sí, en ese tipo de cosas se ve quiénes son los amigos, ¿no? Sí. ¿Le pasó eso a usted? Y tenemos muy claro quiénes son mis amigos, tenemos muy claro. En ese momento se alejó mucha gente de mí, sí, se alejó mucha gente de mí, se cansó de esta batalla, no asomaron, pero no los juzgo, ¿no? No los juzgo, creo que cada uno tenemos, y he sabido o he tratado de perdonar todas las cosas que han pasado en este proceso,
pero mi familia siempre ha estado ahí junto a mí. 1 año, 4 meses en la cárcel. 1 año, 4 meses. Sabiendo que uno está preso por simplemente por hacer su trabajo. ¿Qué se le pasaba por la mente mientras, me imagino que tienen mucho tiempo adentro para pensar, ¿no? Y uno tiene que lidiar con los demonios internos que tiene en la cabeza. ¿Qué le pasaba por la mente en ese tiempo? Porque 1 año, 4 meses se dicen fáciles, pero tras las rejas no deben ser tan fáciles, ¿no? No, difícil, porque te pones a pensar y tu cabeza se pone a crear muchas cosas, ¿no? Y más que todo, lo más duro que uno vive es ver a tu mamá, ver a tu familia haciendo cola para ingresar a una cárcel, siendo revisada, ¿sí? Y teniendo que todos los fines de semana tener que viajar. Pero es un mensaje claro para los compañeros policías, ¿no? Que nosotros deberíamos nosotros tendríamos que ver en que nuestra familia, por último, nos vaya a visitar una cárcel y no a la tumba, y no a un cementerio a causa de las manos criminales de un delincuente, ¿no? Entonces, fue duro, fue un tiempo duro, fue un tiempo de reflexión. Agradezco mucho a mi familia, especialmente a Dios, a mi madre, porque siempre estuvieron ahí, a mi primo, que en paz descanse, comunicador, Luis Mariño, sí, fue quien movió todas las redes, sí, fue quien hizo esta situación mediática para que llegara a todo el mundo, ¿sí? De una o de otra forma hay un muerto en esta historia, David. ¿Cómo se lidia con el peso de un muerto en la cabeza de uno? Me responde luego de que regresemos de la pausa, porque tenemos que ir con nuestros anunciantes. Nosotros regresamos con este diálogo, ustedes no se vayan. Y ustedes no tienen idea la comodidad que se siente en estas poltronas. Nunca hubiese podido hacer la entrevista como si estuviera en mi casa si no fuera por María Gracia Interior Design Studio. Así es que si es que quieres sentirte cómodo, pues búscalas. En cadena también llega gracias al auspicio de Cosecha Roja, café gourmet. Es una delicia. Cosecha Roja, un verdadero café gourmet ecuatoriano. Bueno, y dejamos una pregunta sentada. A veces cuando se está con la familia o con los amigos, uno se pone en los zapatos de alguien que tiene que defenderse, tal vez quitándole la vida a otra persona. Por ejemplo, si se entran a robar a la casa de uno dice, yo por defender a mi familia sí lo haría, ¿no? Pero ¿cómo es lidiar con el peso de un muerto en la cabeza de uno? Esa fue la pregunta que le dejamos sentada a David Velastegui antes de irnos a la pausa. ¿Cómo se hace? Bueno, creo que fui claro en mi declaración en el primer tribunal. Es difícil, ¿no? Siempre no va a ser grato, no va a ser tal vez de festejo la pérdida de un ser humano. No, eso yo soy una persona que está convencida de que siempre la pérdida de un ser humano es muy difícil suplirla, ¿no? Pero a esto, los policías, los uniformados, tenemos algo que el resto de profesiones no lo tiene, y que es actuar en segundos, decidir en segundos. David Velastegui, al igual que ahora ya más de 62,000 policías, tienen una familia, tienen hijos, tienen amigos, tienen esposa, tienen una vida detrás de ellos también. Y los uniformados salimos a trabajar, salimos a servir, a proteger a la ciudadanía. No salimos a afectar a nadie, no salimos mucho menos a matar a nadie. Y también lo que la sociedad debe conocer, mi querido amigo, que así como nosotros no salimos a perjudicar ni a matar a nadie, tampoco salimos a morir. Sí, tampoco salimos a morir. Es difícil, la toma de decisiones es difícil, porque cuando uno está en ese momento, son segundos que uno tiene que actuar. Pero cuando uno está atrás o otra persona está alejada de eso, las críticas van y vienen. Me recuerdo que el proceso se ha llevado en una base poniéndolo como racismo. David Velastegui nunca ha sido racista. David Velastegui tiene grandes amigos afrodescendientes, mestizos y de todo. ¿Se podría hablar de racismo en caso de que usted haya disparado
por las santas, ¿no? Pero si hay una cadena de delitos que están grabados, ¿cómo se puede hablar de racismo? Lamentablemente en nuestro país, y garantista con la Constitución, garantista de derechos, pues se ha manejado o se ha venido manejando y se seguirá manejándose la situación de racismo, ¿sí? Cuando no es así, ¿no? No es así. Tenemos una población que ya ha eximido eso del racismo, ¿sí? Tenemos autoridades afrodescendientes, hemos tenido reinas afrodescendientes, tenemos grandes profesionales afrodescendientes, y que nos llena de mucho orgullo no solo a David Velastegui, sino a todo el país. Futbolistas, la misma selección. Cuando nos reunimos a ver jugar a nuestra selección, el 90% de sus jugadores son afrodescendientes. Y qué orgullo. David, algo que se me viene a la cabeza en este momento, porque ahorita con el recurso presentado hay la posibilidad de que usted pueda ser sentenciado. Hay las dos posibilidades, o que se declare, se ratifique su inocencia, o que pueda ser sentenciado. De una o de otra forma, como usted nos estaba explicando, su caso se ha vuelto político, y cuando los casos se vuelven políticos, o puede haber una ventaja o puede haber una desventaja, porque las decisiones se toman a nivel político. ¿Qué se siente ser como una especie de carne de cañón en este caso? A ver, personalmente no quisiera que se tome una decisión desde la esfera política, ¿sí? Quisiera que se tome una decisión justa y razonable desde la parte del sistema judicial. Pero nosotros estamos convencidos y con mucha fe de que hicimos un buen procedimiento, y con mucha fe de que ratificarán el estado de inocencia para David Velastegui, y también será el apoyo para todos los uniformados del país. Y algo extra, será una muestra de que las autoridades judiciales, las autoridades del Ejecutivo, ¿sí?, del Legislativo, que ya está a poco de ingresar, están a favor de la ciudadanía de bien, ¿sí? El policía no busca que le tengan temor. Al policía tendrían que darle el respeto, como es en otros países. Sí, como es en otros países. Hoy, en la actualidad, en Ecuador, lamentablemente, el policía es la última rueda del coche. Bueno, no solo está pasando en Ecuador, ¿no? Tenemos ejemplos en Chile, por ejemplo, en Perú también, que están pasando más o menos las mismas cosas que pasan aquí, porque se les han quitado algunos derechos a los policías para que defiendan a la gente. Pero bueno, contrabando, hablamos de contrabando, hablamos de un accidente de tránsito, usted fue apuñalado. Estas son una mezcla de ingredientes que envuelven este caso. En su sentencia ya consta inclusive que la jueza que presidía el tribunal aseguraba que usted debía hacer disparos al aire o a un órgano no vital. En la práctica, ¿cómo se pueden ajustar esos términos? Y como usted nos está explicando, las decisiones se toman en cuestión de segundos. Qué importante que me hagas esta pregunta, muy importante. Así como tú acabas de indicar, la jueza en primera instancia, cuando me sentencian a 3 años, 4 meses, indica en su sentencia que yo tenía que, o sea, primero se hace el cuestionamiento ella, indicando de que si yo fui agredido, que estaba se contesta ella mismo, si la vida de David Velastegui o de Daniel Chulde corría o estaba en riesgo, sí estaba en riesgo. Las contestaciones de ella, que si yo estaba habilitado a usar el arma, sí estaba habilitado, pero luego de eso dice que yo tenía que realizar disparos de advertencia al aire. Eso está fuera de la norma. Eso es algo ilegal. Está normado que los disparos de advertencia al aire no son legales. ¿Por qué razón? Porque así mismo como el proyectil sube, en algún momento va a bajar y puede afectar a una persona. No puede realizarse eso. El policía, el uniformado, lleva su arma y cuando desenfunda su arma es para actuar y neutralizar las acciones negativas. O sea, en el momento en el que usted saca su arma es porque la va a utilizar. Así de simple. Y como ciudadanos deberíamos saberlo eso, ¿no? O sea, si un policía saca su arma y le dice que se detenga, tiene que detenerse.
Entonces, al otro punto que me decías, de un disparo a un órgano no vital, está en la sentencia. Mis abogados preguntaron en instancias superiores que qué órgano no es vital para un ser humano. Claro, es que uno se pone a pensar en esos momentos, cómo se va a estar viendo para ver por dónde disparo o por dónde no, o sea, son circunstancias, ilógico, ¿no? Es el momento, ¿sí? Estamos en un estrés de combate, estamos en un terreno hostil, ¿sí? Son situaciones difíciles. Y el entrenamiento de los policías, nosotros hacemos, no sé si tú has ido alguna vez a algún entrenamiento, o has estado ahí, pero el entrenamiento de los policías nosotros hacemos en una silueta de cartón. Como en las películas. Como en las películas. Y eso es a nivel mundial, ¿no? Donde está la cabeza y el tronco, y nos enseñan a disparar en la cabeza y el tronco, para neutralizar. ¿Por qué? Porque son lugares seguros en donde va a parar la acción negativa de un infractor de la ley. Yo no puedo, pues, estar en ese momento apuntando al pie derecho, al pie izquierdo, ¿sí? Y peor aún, como se ha explicado y se ha demostrado, que si un tiro llega en la pierna, nosotros tenemos una arteria importante en la pierna, que puede morir de 2 a 3 segundos con un tiro ahí. Entonces, nosotros estamos obligados, ¿sí? No solo es nuestro deber, sino es nuestra obligación en el actuar y en el neutralizar acciones negativas. Pero el policía no es médico, pues. El policía no es vidente para saber si donde dispara va a fallecer o no va a fallecer el infractor de la ley. Nosotros tratamos de hacer el mínimo de impactos. 1 o 2 impactos. O sea, me imagino que el uso de las armas ya es como el último recurso, cuando ya ven que la situación se salió de control definitivamente. El último recurso cuando está en riesgo la vida de terceras personas y nuestra vida misma. Entonces, ese recurso se utiliza ya. Comprobado que en el caso Mascarilla hubo persecución, hubo agresiones, me apuñalaron, incendios, bueno, posterior incendios, terminaron llevándose la plataforma, perdón. ¿Usted no ha recibido tal vez amenazas sí, después del caso, usted, su familia? Porque cuando nosotros vimos y cuando fuimos testigos y estábamos analizando el caso, pues la gente no se iba a quedar tranquila después de lo que pasó. Una vez que usted salió de prisión, ¿ha recibido algún tipo de amenaza? Bueno, sí he recibido amenazas, ¿no? En contra de mi familia, de mi madre, de mis hijos, de mis hermanos, pues hemos recibido amenazas y a lo largo de este tiempo, pues hemos tratado de, como conversamos al comienzo, al inicio, perdón, hemos tratado nosotros también de llevar una vida diferente, ¿no? Ya uno no podemos nomás salir por ahí por precautelar nuestra integridad, nuestra vida. Sabemos que tal vez estas personas, no solo por el hecho de que tal vez estén inmersas en actos ilícitos, sino por el dolor que tienen de la pérdida de un familiar, ¿sí? De un familiar que lamentablemente, me atrevo a decir, estaba en pasos no legales, pero tratamos de evitar, nosotros no somos una familia conflictiva, nosotros somos conocidos aquí en Ibarra. Y pues, así como he recibido amenazas, también he recibido mucho apoyo de los ciudadanos. Sí, es gratificante cuando uno va y la gente le reconoce a uno. Y pues, mi comprometimiento y ahora mi objetivo, comprometido a ayudar a mis hermanos policías. Recién hubo el caso aquí en Azaya, donde un compañero policía tuvo que hacer uso de su arma. Hirió al infractor de la ley que estaba apuñalando al otro policía de narcóticos, y pues es algo chistoso, lo podría decir, porque le tocó el caso al mismo fiscal de mi causa y pedía que le detengan al policía. Entonces me llamaron de Quito, acudí a ayudarle al compañero, hicimos el parte respectivo, estuve en la audiencia de flagrancia, y pues ordenaron prisión para el infractor de la ley, que estaba ya en el hospital intervenido quirúrgicamente, y pues no formularon ningún cargo para el policía, más bien felicitó
el accionar del policía. Sí, hay un antes y un después de su caso, David. Estamos conversando con David Velastegui. Él es un policía que estaba haciendo su trabajo hace alrededor de 5 años. Este 23 de agosto se cumplen 5 años desde los hechos suscitados en Mascarilla, en donde pues una persona falleció. Para quienes se acaban de enganchar en estos momentos, bueno, pues hoy bajo decreto las cosas ya han cambiado, ¿no? Ya vemos que ya se habla del uso progresivo de la fuerza. No. Pero ¿cómo? El uso legítimo. El uso legítimo de la fuerza, pero ¿cómo saber cuándo es el uso legítimo de la fuerza? Porque como le estaba diciendo, y eso todavía no me queda lo suficientemente claro, una perspectiva puedo tener yo y otra perspectiva pueden tener otras personas. ¿Cómo hablamos del uso legítimo de la fuerza? ¿Cuándo es legítimo usar las armas? Bueno, en realidad, gracias al monopolio de la seguridad que tiene el Estado, el policía, el uniformado, siempre está en la posibilidad, en el deber y en la obligación de usar su arma de fuego, ¿sí? Pero siempre se pone los rangos, ¿no? Entonces, el arma de fuego es el último recurso a usar, ya hemos hablado. El recurso del arma de fuego es cuando ya la vida de terceras personas o la vida de uno mismo, ¿sí? Recordemos que aparte de ser uniformados somos ciudadanos y somos también objetos de derecho, ¿sí? Entonces, cuando la vida de tercera persona y la vida de uno mismo está en riesgo, tenemos que utilizar. En este caso hay varias inconsistencias y una de ellas, y la que más me llamó la atención mientras hacíamos la investigación antes de hacer esta entrevista, es que se habla de 2 cerebros. En primera instancia no encontraron nada en el cerebro de la víctima y después sí lo encuentran. ¿Cómo se puede explicar eso? Explíquenos un poquito más a detalle cómo fue este asunto. Así es, son cosas que dentro del proceso la ciudadanía no ha conocido, pocos abogados han conocido y también se han asombrado de esto, pero dentro de este proceso realizan la autopsia al ciudadano que lamentablemente falleció y su autopsia en el Hospital San Vicente de Paúl es hecho los cortes legales en el cerebro para extraer la bala, extraer residuos de plomo, etcétera, lo que haya ingresado en el cerebro, y donde en primera instancia solo se saca un restante de plomo deformado, ¿sí? Se saca el restante de plomo deformado, lo cual hace presumir a las autoridades y a uno mismo de que es un rebote del disparo, ¿sí? Pero pasan aproximadamente de 3 meses aproximadamente, en donde ya la Fiscalía tenía en custodia mi equipo, mis 2 armas, chaleco, casco, y donde estaba asignado peritos venezolanos, porque sacaron a la policía de ahí, indicando que me iban a colaborar o se iban a unir en esta investigación a favor mío. Ponen peritos venezolanos y llevan el cadáver exhumado desde el Valle del Chota hasta Ambato. Cuando se rompe toda cadena en custodia, porque el vehículo en donde llevan el cadáver es llevado por el conductor y familiares del ciudadano. No hay una situación de cadena de custodia ni nada. Llega Ambato y en ese entonces pues se hace nuevamente otra experticia y encuentran la bala. Ahora, en la audiencia el primer perito se habla de que él realiza los cortes y entrega el cuerpo, los cortes en el cerebro. Pero la otra perito venezolana en Ambato indica que ella recibe un cerebro totalmente intacto, cuando los jueces en ese entonces le preguntaron al primer perito que si es que esta masa encefálica podía nuevamente unirse a los cortes, indicó que no. Le preguntaron a la segunda perito la misma situación, si es que esto podía, indicó que no. Entonces, nos queda esa duda. ¿Por qué la primera experticia realizan los cortes y cuando llega Ambato en la segunda experticia está totalmente intacto el cerebro? No tiene explicación.
no hemos tenido explicación. Nosotros, a lo menos como parte acusada, nos sorprende. Y otra cosa que también uno se pone a pensar, alguna vez estuve metido en un lío con la persona que nos ayudaba en la casa, y a mí me costó más defenderme que lo que al final tenía que pagarle a la señora que nos ayudaba en la casa. En este caso, bueno, ni siquiera tiene un punto de comparación, porque es algo muchísimo más grande. ¿De dónde está sacando usted el financiamiento para pagar tanto abogado? Bueno, es difícil, es duro, ¿no? Porque me imagino que no está trabajando, ¿no? En la policía, por lo menos, no. Sí, sí, estoy en servicio activo, ya ascendí, tengo el grado de sargento segundo y estoy activo, estoy trabajando. Bueno, ha sido un proceso largo, un proceso difícil, y difícil, te cuento que económicamente, psicológicamente, sí, y también en parte moral, ¿no? En la parte moral, porque al inicio los medios de comunicación pues acabaron a David Velastegui, ¿no? Acabaron tildando de asesino, tildando de desmedido y todo, etcétera. Pero bueno, hemos suplido, hemos seguido adelante demostrando, no hablando, demostrando lo que es David Velastegui. En la parte moral. En la parte psicológica, una afectación total a mi familia. ¿Sí? Y me dice que está trabajando nuevamente. Y en la parte profesional, cuando uno se accidenta, por ejemplo, en el auto, después ya no se maneja con la misma confianza, por lo menos después de un tiempito, ¿no? En su caso, ¿cómo se puede trabajar con la misma seguridad que trabajaba antes? Te cuento que en el 2019, cuando yo vuelvo, a finales del año, bueno, tomo mis días de descanso por fin de año y me reintegro en enero. Entonces, yo pertenezco a una unidad táctica, a una unidad especial de la policía, y es algo de alegría decir esto, ¿no? Pues me llevan a mí a trabajar el Departamento de Defensa Institucional. Por cierto, un saludo a mis grandes amigos doctores de la policía. Me llevan a trabajar allá porque yo, dentro de la cárcel y con palo en mano, a mi mamá pues me decía que ya la policía se ha acabado para mí, que trate de buscar otro camino, algo. Y pues sigo yo la carrera de seguridad pública, seguridad ciudadana y orden público, y a la par también sigo la carrera de derecho, que estamos esperando ya, como dicen, el cartoncito, pues, y me llevan a trabajar a defensa institucional. Pero no era mi hábitat, el hábitat del comando no era. A esto me llaman nuevamente al grupo de operaciones especiales, en donde yo me entrevisto con mi comandante y le digo que no tengo equipo, pues. Y en ese momento el comandante hace que me entreguen todo un equipo nuevo, ¿sí? Mi armamento, chaleco, casco, y comienzo a trabajar. Créeme que era difícil para mí portar un arma. Se me venían recuerdos, cosas, y me daba temor hasta coger el arma. Con mis compañeros, agradecer a mis compañeros del GOE, a mis camaradas, mis buenos amigos, pues comienzo a entrenar, comienzo a hablar, y nuevamente David Velastegui comienza... Es como empezar de cero. Sí, comienza a entrenar. Después de eso, pues ya fui parte del curso del GOE, fui como allá agregado con los instructores, ¿sí? Comienzo a entrenar con los muchachos nuevos también, y bueno, me he puesto al 100, ¿no? Al 100, ya entrenando, disparando, ¿sí? Siempre yo disparaba en las escuelas de formación, yo era instructor de tiro, ¿sí? Sigo haciéndolo, instructor de tiro, y semanalmente nosotros disparábamos, entrenábamos. Y nuevamente estamos. Hoy que estoy con mi jefe, a quien doy protección y seguridad, es experto tirador, ¿sí? Y va a campeonatos, y con él también hemos estado, ¿no? Hemos estado en una gran amistad con mi jefe, y ya estamos al 100, ejerciendo, dando clases, cuidando, protegiendo a una autoridad también.
y trabajando en beneficio de la ciudadanía. Hay tiempos en todo lo que es los asuntos judiciales. ¿Cuánto tiempo más cree usted que va a estar en zozobra hasta que se decida su futuro? En realidad, si por mí fuera, ya quisiera que mañana se acabe esta pesadilla. Pero toca cumplir con la justicia, lo hemos venido haciendo desde el inicio, ¿sí? En ningún momento hemos titubeado en tal vez irnos o escapar o no dar la cara a la justicia. Somos personas de bien, estamos aquí firmes y convencidas de nuestro procedimiento y esperemos que ya próximamente llamen a la audiencia de casación en la Corte Nacional y con esto dejar un precedente y jurisprudencia para la Policía Nacional. Usted antes de ser policía es un ser humano como cualquier otro. A veces a uno las cosas de la conciencia o lo que ha pasado se le viene en la noche y a veces le quita el sueño. ¿Cuántas noches calcula usted que ha pasado sin dormir o se ha despertado asustado, recordando o soñando alguna vez los hechos que se suscitaron esa mañana? Todavía sigue pasando. ¿Todavía le sigue pasando? Todavía sigue pasando. ¿Y cómo? Esta es una vida que se la lleva en el limbo. Como hoy podemos estar trabajando, como hoy podemos estar protegiendo, sirviendo a la ciudadanía, el día de mañana podemos estar nuevamente presos de una cárcel. Eso le quita el sueño. Y son pedidos de la Fiscalía de 17 a 19 años de cárcel. Entonces yo creo que, como lo dije en mi audiencia, yo creo que es algo injusto para un servidor policial, para un uniformado, para una persona de bien, que pase de un momento a otro a pasar tantos años en la cárcel. Hipotéticamente, si es que esa fuera la decisión de la justicia, ¿qué pasaría con usted? ¿Cuáles serían los recursos que todavía le quedarían? Bueno, ya recursos horizontales ya creo que no quedan muchos. Después de la casación tenemos lo que es una acción de protección en la Corte Constitucional y de ahí vendrían, estos son recursos verticales y de ahí vendrían pues las situaciones internacionales, ¿no? Pero estamos con mucha fe de que hemos demostrado durante todos estos años mi inocencia y que la justicia va a hacer su mejor trabajo, ¿no? Su mejor trabajo. Bueno, nosotros esperamos haber despejado todas sus dudas con respecto a este caso que todavía está lejos de acabar, especialmente en la mente de quienes lo vivieron en carne propia, pues con este tipo de hechos son los que marcan justamente la vida de las personas. Y como nos acaba de decir David Velastegui, en la vida de él sí, hay un antes y un después de ese 23 de agosto de 2018. Esto fue En Cadena con Marco. Hasta la próxima y muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias a todos el equipo de este medio digital, de La Naranja. Y pues un saludo a todos mis hermanos policías, a la gente de bien. Un gran mensaje, que sigamos trabajando, que sigamos ejerciendo ese juramento que hicimos un día. Y más que eso, la vocación de servicio que tenemos los uniformados. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.